Nuestro Dios siempre quiere moverse en nuestras vidas. Él siempre quiere moverse en su iglesia. Él siempre quiere estar con nosotros, siempre quiere hablarnos, siempre quiere dar palabra, pero somos nosotros los que tenemos que estar con nuestro corazón dispuesto. Cuando venimos a la casa del Señor, vengamos con nuestros corazones dispuestos a alabarle, a adorarle, a derramar nuestro corazón delante de Él. Porque cada uno viene con una necesidad diferente, ¿verdad? No todos venimos con la misma necesidad. Algunos vendrán pensando en sanidad, otros vendrán con cosas, problemas económicos en la cabeza, con tantas cosas que puede estar en tu cabeza. Pero nuestro Dios dice, deja tus cargas sobre mí. Y a veces nos es tan difícil entender esto, ¿verdad? Y nos llenamos de preocupación, y hacemos todo lo contrario. Nos cargamos con todo. Entonces, amada iglesia, que podamos descansar en el Señor. A veces pensamos que descansar en el Señor es que se nos van a ir todos los problemas, ¿verdad? Eso pensamos, o sea, yo descanso en el Señor si mis problemas se van, pero no, sino que tenemos que simplemente entender que en Él, a pesar de todo lo que tengamos, podemos descansar. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Qué buena mañana. Qué buena mañana. ¿Saben? Estoy emocionado, triste también. Porque, triste no por esto, estoy alegre, obviamente emocionado porque estoy a punto de cumplir 5 años ya de casado. No, parece 5 años nomás, pastor, dice. Sí, 5 años recién. Okay. Para mí ha pasado muy rápido, por todo porque me casé antes de pandemia, el 2018, y 2 años estuvimos normal, como se dice, y después nos encerramos, ¿no? Que fue chévere, ¿verdad? Nuestro encierro. La pasamos muy bien en nuestro encierro nosotros, obviamente, los dos solitos, pues no había nadie más, ¿no? Y se nos ha ido tan rápido el tiempo. Yo recuerdo que nosotros teníamos sueños escritos cuando cumpliéramos 5 años de casados. No me acuerdo que un día, mi esposa me hablaba, teníamos creo 2 años de casados, 1 año y medio, 2 años de casados, y me decía, yo quisiera hacer esto cuando cumpla 5, esto cuando cumpla 5, así. Y yo le decía, sí, puede hacer falta mucho. Y el miércoles estamos cumpliendo 5 años. Ha pasado tan rápido. En uno de nuestros sueños estaba tener hijos ya. Pero eso todavía es algo que no tiene una palomita todavía. No tiene no tiene el check. Pero está nuestra confianza en el Señor. Eso no me puede hacer desviar de lo que Dios tiene para mi vida, ¿no? Siempre confiando en Él, confiando en la promesa del Señor, no renegando porque no viene, sino esperando en Él. Amén. Y algunos sueños que estábamos viendo con mi esposa y decía, oye, esto se está cumpliendo, esto vamos a cumplir, eso también. Esto no, pero hay que esperar, pero esto sí, decía ella. Y a mí me emociona esto, ¿no? Yo voy a estar una temporada con mi esposa fuera de la iglesia, ¿sí? No me van a ver acá 2 domingos, más o menos 2 domingos, y algunos, obviamente sábados también, pero estoy tan feliz de cómo está la iglesia. Amén, tan feliz de los grupos pequeños, del discipulado, eso me emociona. Esta semana hemos empezado grupos pequeños, las personas han mandado sus fotos y me ha emocionado. El domingo pasado hemos bautizado a 10, 11 personas, no recuerdo la cantidad, hermanos acá ayudando a llenar la piscinota que hemos comprado para bautizar. Y me llena de emoción el ver que la iglesia está avanzando. Amén. Y poder ver al lado nuestro y decir, wow, veo caras nuevas, personas nuevas que se han bautizado, ¿no? ¿Saben qué me alegra? Que no sean personas que sean de años en la iglesia y ya ahora sí me voy a bautizar, no, sino que sean personas nuevas,
jóvenes, adolescentes que hayan tomado la decisión de bautizarse. Entonces, me voy alegre, una pequeña temporada, ¿no? La verdad es la primera vez que hago esto así de largo, sino que como cumplo 5 años, el Señor nos ha bendecido de gran manera. Ya se enterarán ustedes, ¿ok? Y solamente les pido algo, que oren por nosotros dos, oren por nuestras vidas. No es fácil llevar la carga de la iglesia, ¿sí? No es fácil tener esa carga en nosotros. Es como que si nunca termináramos de trabajar en casi toda la semana. Pero saben, me emociona. Es como que algo que tú haces que te cansa, pero que te emociona. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios por eso y bueno, solo oren por nosotros. Oren por nosotros, que yo creo que el Señor, como lo dije el domingo pasado, yo sé que Él está haciendo cosas nuevas, pero ese tiempo que tuvimos de bautismo con los hermanos tomando esta decisión, obedeciendo la palabra de Dios, es como un punto en las vidas de estas personas, pero también de esta iglesia. Amén. Amén. ¿Saben? No voy a decir el nombre del hermano, pero hay un hermano que a veces me escribe y me dice: pastor, este día hemos sido tantas personas, ¿no? Y me manda un mensaje: pastor, este día hemos sido tantas personas. Yo no puedo ver eso, pero este hermano me escribe y me llena de emoción, porque no los cuento, ¿verdad? Pero el hermano sí. Y me dice, y contando los niños, contando estos ya tantos, y yo, me llena de emoción esto. Y yo quiero, amada iglesia, que hoy podamos emocionarnos todos también. Amén. Bueno, el día de hoy seguimos con nuestro tema, con nuestra serie Hábitos. ¿Sí? 15 de abril ya. Wow. 15 de abril. 16. Sí, puse mal la fecha aquí en mi bosquejo. 16 de abril, ¿verdad? 16 de abril. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, y estamos en el primer cuatrimestre del año. ¡Wow! Dios es bueno, ¿sí? Santiago 1:19. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 1:19? Dice: mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19. Y oramos, iglesia. Padre celestial, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tú nos vas a hablar, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido esta mañana, Dios. Yo te pido que tú te sigas moviendo en nuestras vidas como tú quieras, Padre. Y yo sé que hoy tú tienes una palabra para nosotros, para todos nosotros. Lo recibimos en tu nombre, Dios. Amén y amén. Amén. Justo hoy en la mañana hablaba algo de esto con el equipo, con los voluntarios. ¿A cuántos de nosotros nos disgusta que cuando estemos hablando con alguien esté con el celular en la mano? Cuando tú estés hablando con una persona, la persona está hablando contigo y tu interlocutor esté, sí, y con el celular. Es algo incómodo, ¿verdad? Porque ¿qué sientes? Que no te está prestando atención, que no te está escuchando, ¿no? Aunque te diga, sí te estoy escuchando, pero la verdad es que no lo está haciendo. Bueno, y también sería válido recordar cuántas veces lo hemos hecho nosotros. Cuando alguien nos está hablando y nosotros, no, sí, así, ¿no? Ajá, sí, claro, ¿no? Y tú ves ahí todavía el verde, ¿no? El verde del WhatsApp, ¿no? ¿Sí? Y dices, sientes, no me está escuchando. Y a veces me ha pasado a mí que alguien está hablando conmigo y o me está contando algo y yo sí, y me doy cuenta que estoy mirando mi WhatsApp, ¿no? Y me siento incómodo yo porque digo, no le estoy realmente escuchando. Porque es la verdad, no estamos escuchando. Aunque digan las mujeres, no, yo sí puedo, ¿no? Ahí no van a poder. Todas las mujeres, sí podemos, dicen. Sí podemos, dicen. Yo les aseguro que no pueden. Aunque piense que pueden, no pueden. Biológicamente no podemos.
biológicamente. Aunque en nuestro ser, de repente las mujeres dirán, no, yo sí puedo, yo puedo hacer 3, 5 cosas a la vez. Pero no estás atendiendo como debes escuchar a la otra persona, ¿sí? Entonces, justo les hablaba de esto en la mañana, ¿no? De una hormona que tiene el hombre, que tenemos nosotros, es una hormona primaria que es el cortisol, ¿sí? Una hormona primaria que es una hormona que sirve para la reacción de lucha o huida en nuestro cerebro, la reacción de lucha o huida. Entonces, su liberación genera cambios fisiológicos en nosotros, tales como aumentos repentinos de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y el azúcar en la sangre. Y que esto nos ayuda a reaccionar y sobrevivir a amenazas físicas y graves. ¿No te pasa a veces que por alguna situación que estás, te sorprende algo y haces que te apartes, pero de repentinamente te entra un calor, ¿no? Te calientas o pasa algo en ti? Porque es esa hormona, es el cortisol funcionando en tu cerebro que te ayuda a estar alerta ante una situación de amenaza, ¿sí? Para que no te mueras, obviamente, ¿no? Para que puedas evitar algún accidente. Sin embargo, nuestros cuerpos también liberan cortisol en respuestas a generadores de estrés emocional. O sea, en momentos que no son de gran beneficio para nosotros, como revisar nuestro celular. Cuando revisamos nuestro celular o estamos pendientes de nuestro celular, también nuestro cerebro genera cortisol, ¿no? ¿Por qué? No. Ahora, esta hormona, si ocurre que, por ejemplo, ¿no? que arroje ese cortisol ocasionalmente, ¿no? O mejor dicho, el incremento repentino de cortisol ocasionalmente no podría ser tan importante, ¿no? O sea, porque de vez en cuando, normal, ¿no? Y pasa que cuando nosotros estamos con el celular, ¿no? Atentos al celular, se genera muchas veces. Y tú dirás, no creo. Y saben, hay un estudio que dice que en promedio las personas, al menos en los Estados Unidos, pasan 4 horas diarias, 4 horas al día mirando su celular. O sea, no de vez en cuando, sino como si tú estuvieras, obviamente en promedio, tú estuvieras así 4 horas seguidas. Obviamente que todo esto es en promedio, ¿no? Hay, si ustedes en algunos celulares, creo que ahora en todos, te miden cuántas horas has estado con la pantalla encendida del celular. Y si tú entras a tus ajustes y te das cuenta, te vas a sorprender. Bueno, en algunos casos quizá más que otros, de cuánto tiempo estás prendido de la pantalla, del display de tu celular, ¿sí? 4 horas ahí. Ese es en promedio, ¿eh? No es que eso sea el máximo, sino el promedio de los que están ahí, ¿no? Y por ejemplo, en los niños es una droga esto. Por eso es que muchos psicólogos te dicen y recomiendan que a los niños no se les debe dar ni tablets ni nada de eso, porque es como si le estuvieran metiendo un montón de azúcar al cerebro de los pequeñitos. Pero eso hacen los papás, ¿no? Yo no puedo ahí opinar mucho porque yo no soy papá. Yo no voy a decir qué mal, que esto, ¿no? Porque cuando me toque a mí, no quiero, como ya se ha dicho, no escupas al cielo, tu cara acá. Entonces, pero eso dicen los psicólogos, ¿no? Ahora, había un profesor que dice, ¿no? Que tus niveles de cortisol están elevados cuando tu celular está a la vista o cerca, o cuando lo escuchas, o incluso cuando piensas que lo escuchas. Esto lo dijo un doctor, ¿no? Un psiquiatra, ¿ok? Que este psiquiatra, voy a decir su nombre, es David Greenfield, fundó el Centro para la Adicción al Internet y la Tecnología. Él fundó un centro así. Entonces él dice que esa necesidad de estar mirando siempre el celular o estar pendiente del celular, estar ahí, algo va a pasar, alguien me va, o dejas una conversación en WhatsApp y estás ahí, no, algo me contestará. No digo que todos, pero ese es un estudio. Entonces, eso que genera estrés, esa sensación, incluso hay, ¿no? Hay una, no sé si enfermedad, pero que hay personas que sienten que su celular está vibrando, ¿no? Como si sintieras que vibra, pero no vibra nada. Solamente la sensación que ya hay en que tu cuerpo siente que tu celular está, cuando en realidad
no está vibrando ni nada, sino que ya es ese estrés que te genera el estar siempre pendiente del celular, ¿no? Entonces, esto no es placentero el sentir esto, el estar pendiente del celular. Entonces, ¿cuál es la respuesta natural del ser humano? Agarrar el celular para no sentirse estresado. Y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, no estás atento a las personas. Cuando tú estás hablando con ellos y tú estás con tu celular acá, no estás atento. Por eso se dice, hermano, apaga tu celular o ponlo en modo vibrador, porque yo te aseguro que nuestro cuerpo, y bueno, lo dice un estudio y un psiquiatra, si tú estás acá así, mientras está predicando, mientras estás hablando con alguien, no lo estás atendiendo. Y si Dios está hablando esta mañana a través de su palabra hoy, ¿a quién lo estás atendiendo? A Dios. Así que si hay alguien a tu lado, cerca a ti, y tú lo ves con el celular ahí, dile, hermano, mucho cortisol. ¿Ah? Sí, mucho cortisol. Sí. Entonces, esto es para más o menos redondear esto, de cómo nosotros debemos siempre centrar nuestra atención, estar concentrados en lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Amén. Entonces, primero, me encanta este texto de Santiago 1:19 que dice, mis queridos hermanos, pongan atención. ¿Sí? Y lo voy a repetir, pongan atención. Hay uno por ahí, unos que están hablando, pongan atención. Miren, estamos hablando de esto y se ponen a hablar. O sea, codea al que está al lado tuyo y si te está interrumpiendo, dile, un momento, el Señor me está hablando. ¿Sí? Me está hablando el Señor, así que quiero escucharlo a Él primero. Amén. Entonces, y bueno, si estuviera el apóstol Santiago aquí, te lo diría en la cara. Porque el apóstol Santiago lo dijo en la cara de todos los que estaban en sus cartas. Mis queridos hermanos, pongan atención. Eso es como que, atento. Hey, todos ustedes deben estar listos, dice. Si tú estás, no estás listo, no estás presto, no estás pronto. Así de sencillo, no estás listo para escuchar. De lo contrario, no serás. Vas a estar rápido para hablar y para enojarte. O sea, si tú eres lento para escuchar, pues lo contrario va a pasar. Serás rápido para callar y para irarte. Eso es lo que dice Santiago. Solo que si lo decimos, como lo dice el apóstol Pablo, dice, todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. ¿En qué lugar estamos? ¿Al contrario? ¿O como lo dice el apóstol Pablo? Eso es lo que tenemos que ver. En Santiago 1:19, el apóstol Santiago nos dice, o nos está dando un consejo de cómo no airarse rápidamente. Y uno de estos consejos es, y un ratito el micrófono, acá está ya. Ya ven, ya estoy mucho cortisol ahí. En Santiago 1:19 el apóstol Pablo nos aconseja cómo no airarnos rápidamente, porque algunos nos airamos rápidamente, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a no airarnos rápidamente, no hacer como dicen, fosforitos, ¿no? Lo rozas y ¡boom! Se enciende. Entonces, uno de esos consejos es estar listos, dispuestos a escuchar. Y esto sucede cuando realmente nos centramos en un objetivo y cuando lo hacemos de forma voluntaria e intencional. Es decir, yo decido escuchar. Amén. Yo, cuando hablo con una persona, yo decido poner mi objetivo en esa persona y escucharla. Yo decido. Es una decisión que yo tomo. Cuando yo, sí, estoy decidiendo no escuchar. Cuando yo estoy en la iglesia y me pongo a hacer otra cosa, cuando se está hablando, yo estoy decidiendo no escuchar. Y es así de sencillo, porque así lo dice la palabra de Dios. Acá dice, Él nos está dando una razón o un consejo, ¿no? Entonces, uno de los consejos es estar listos, dispuestos a escuchar, ¿no? Y esto sucede cuando nos centramos realmente. Y esto lo hacemos de forma voluntaria
e intencional. Es decir, tenemos que tomar nosotros la decisión de estar concentrados, ¿no? Ahora, realmente estamos prestando atención cuando, escuchen esto, realmente estamos prestando atención cuando evitamos cualquier distracción, prejuicio, ¿no?, del interlocutor. Seguro lo dice por esto, seguro lo dice por el otro. Esas cosas interrumpen, son como que nos interrumpen de lo que Dios nos quiere decir, ¿no? O el ya estar pensando, ¿qué le voy a contestar a esta persona? ¿No les pasa que estás hablando con alguien y sí tú puedes estar de repente ahí diciendo, sí le estoy escuchando, pero en tu interior está, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le respondo? Y ya no estás escuchando nada de lo que esta persona te está diciendo, ¿sí? Entonces, estamos ahí con eso, ¿no? Y no nos centramos en la persona, no nos centramos en lo que nos está hablando, en sus sentimientos, en sus expresiones, porque sus palabras, sus expresiones, todo eso nos dice algo. Cuando una persona viene a buscar un consejo o a hablarte de algo, tú tienes que ver sus expresiones, cómo se está moviendo, porque eso es información. Y cuando tú no estás atento a esto, pues pierdes toda esa información, ¿no? A mí me pasa con mi esposa, ¿no? Porque ella cuando me cuenta, ella gesticula mucho, ¿no? Y yo tengo que estar, algo me quiere decir. Algo serio. Tengo que estar atenta a ella, ¿no? Porque obviamente si no me va a decir, ¿qué es lo que dicen? No me estás escuchando. Y las mujeres, eso al toque, lo van a ver y es una verdad, ¿no? No estamos escuchando. Tenemos que estar atentos a cada reacción, a cada cosa, porque ellas lo están. Yo cuando hablo con mi esposa me dice, ¿qué ha pasado? No he dicho nada, pero ve mi cara y ya sacó todo. Algo te pasó. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Mujeres, bueno, tienen, como han dicho algunas mujeres por acá, si podemos, ¿no? Ok. Y si pueden, en ese sentido, si pueden, ¿no? Tienen como algo ahí que Dios les ha dado. Que Dios les ha dado con sabiduría para usarla cuando ¿no? Cuando estamos caminando de dos, con sabiduría, para alentar, para levantar a la persona que está al lado tuyo. Ahora que lo uses de otra forma, ya es otra cosa. Pero Dios te ha dado eso a ti. Ahora piensen a cada mujer, ¿cómo le estoy usando? No sé. Eso es para cada uno. Ahora, mucho de nuestro enojo proviene de estar centrados en nosotros mismos. Mucho de nuestro enojo proviene de estar centrados en nosotros mismos y no en los demás, ¿sí? Entonces, es como que, es que tú no me conoces, estoy escuchando y es que tú no sabes lo que me ha pasado. Y centrados en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento. Y cuando esto pasa, siempre estaremos a la defensiva, ¿no? Siempre, ¡pah! Oye, eso, ¡ah! No. Salimos con nuestro tacla, ¡ah! Así, ¿no? O sea, nos dice algo alguien y nosotros tenemos, ¡ah! Con el pie en alto. O sea, obviamente, estoy hablando figurativamente, no es que alguien viene a hablar, no me hables, o no, algo así. Pero digamos que figurativamente a veces hacemos eso. Estamos con el pie en alto cuando alguien viene a hablarnos, ¿no? Decimos que estamos escuchando, pero no lo estamos haciendo. Y ahora, ¿sí? Estamos esperando el contraataque, ¿no? Ahora estoy esperando quedarle. Y estaremos quizá en ese momento desperdiciando un consejo que Dios nos quiere dar. O estamos desperdiciando una palabra de Dios para nuestras vidas. Cuando estamos realmente dispuestos a escuchar, vamos a ser lentos al hablar. Cuando realmente estamos dispuestos a escuchar, seremos lentos en hablar, porque primero estaremos escuchando de verdad. Y cuando escuchamos de verdad, ¿no? Palabras sabias hablan de nosotros. Pues estaremos escuchando bien, viendo a la persona, analizando, y el Señor, por medio de su palabra, también usando nuestras vidas. Y cuando la persona cesa de hablar, ¡pum! No, vas a ver lo que te voy a decir. No, sino
con sabiduría hablar. Amén. Palabras sabias sin ira. Palabras sabias sin ira. Ahora, a veces cuando nosotros estamos en esa situación de, nos encontramos en esto de cuando alguien nos habla, ¿no? Y reaccionamos mal o con ira o con algo, es porque siempre tenemos nuestra agenda, o sea, ¿qué queremos defender nosotros? ¿No? Esta es ¿cómo se llama? Mi vida, lo que yo defiendo, lo que quiero, ¿cómo se dice? La agenda que sigo. Entonces, si alguien va en contra de eso, no, primero es lo que yo quiero defender. Entonces, a ver, el desarrollar el hábito de escuchar nos va a llevar a ser más empáticos. Cuando tú desarrollas el hábito de escuchar a las personas, desarrollas la empatía, te vuelves empático, te pones en el lugar de la persona, comienzas a observarlo, yo no sabía esto, y comienzas a ser empático con esa persona, a comprender a mi hermano, ¿sí? Y eso también me va a llevar a ser una persona vulnerable también, una persona vulnerable, a entender que yo no soy perfecto. Si alguien viene y me dice esto, yo he hablado con algunos líderes en iglesia y me han dicho algunas cosas y yo les he dicho, y después he dicho, gracias. Gracias por lo que me estás diciendo. El ser vulnerable, porque ¿saben qué? No somos perfectos. No somos perfectos, aunque algunos quieran pretender serlo, no lo somos. Tengo fallas, tengo malas actitudes que no son las mejores y que las tengo que ir dejando de lado. Miren, cuando nosotros nos airamos rápidamente porque no escuchamos y hablamos rápido y nos airamos rápido, estamos no defendiendo, obviamente sí nuestra justicia, nuestra agenda, pero no la justicia de Dios. Y Santiago 1:20 dice lo siguiente, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Quien no escucha y rápido responde y rápido se enoja, está defendiendo su agenda, sus pensamientos, mas no la justicia de Dios. Y este texto de Santiago 1:20 es muy revelador, ya que nos dice qué es lo que estamos defendiendo. Y cuando nos airamos, ¿no? Cuando somos lentos para escuchar y rápidos para hablar y por ende rápido en airarnos. Y es que cuando tenemos esta actitud vamos a estar centrados, como hemos dicho hace un rato, en nosotros mismos y vamos a querer defender nuestra posición, nuestra razón, nuestra agenda y dejamos salir nuestra ira. Es decir, comenzamos a promover nuestra propia justicia, nuestra propia agenda, mas no la justicia de Dios. Entonces, iglesia, nuestra ira simplemente siempre defenderá nuestra propia agenda, nuestra propia justicia, la nuestra, ¿sí? Entonces, ahora, estaremos dispuestos a escuchar solo si lo que nos dicen está de acuerdo a eso. Pasa, ¿no? Escuchas cuando alguien te dice, oye, tú, esto, qué excelente hablaste, qué esto, qué el otro, tú dices, te escucho. ¿Verdad? Porque eso llena nuestro ego, ¿o no? No, decir que no. ¿No? Llena sí, y ahí sí te estás atento, ¿verdad? No estoy diciendo que no estés atento, pero ahí sí estás atento, pero cuando no somos lentos para escuchar lo que no nos conviene, o sea, lo que va con nuestra agenda, no va con nuestra agenda, con lo que nosotros pensamos, pues vamos a rápidamente a responder, ¿sí? Entonces, amada iglesia, aquí nos vamos a dar cuenta nosotros, ¿sí? Cuán importante es el escuchar, ya que nos llevará a actuar con la verdadera justicia de Dios. Cuando nosotros escuchamos, van a ser lentos para hablar, lentos para la ira, y estaremos nosotros realmente actuando con verdadera justicia.
con la justicia de Dios. Entonces, y el escuchar es también un acto de amor. Amén. El escuchar también es un acto de amor, pues estaremos dando de nosotros a los demás. Nuestro tiempo, como hay un eslogan de un banco, vale más que el dinero. El tiempo pasa y nunca lo vamos a recuperar. ¿O sí? Ya estamos a abril 16, ¿verdad? 16 de abril. ¿Podrás recuperar enero? ¿Podrás recuperar febrero? ¿Podrás recuperar marzo? No, ya pasó. El tiempo pasa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos a alguien, damos de nuestro tiempo y cuando estamos atentos a lo que nos dicen, eso es un acto de amor, pues lo estaremos dando hacia los demás y estaremos actuando como verdaderos hijos de Dios, demostrando su amor. Miren, ¿qué dice el Salmo 5.2? El Salmo 5.2 dice lo siguiente: escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. ¿Saben? Miren, a mí me encanta este texto. Escucha, eso está hablándole a Dios obviamente aquí. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Entonces, iglesia, si Dios, nuestro Dios, siendo perfecto, que no se equivoca, que siempre tendrá la razón, siempre tendrá la razón. Es el único que siempre va a tener la razón, aunque las mujeres crean que son ellas. Dios siempre va a tener la razón. Es una broma, ¿sí? Es una broma que siempre tenga la razón, ¿sí? El único que siempre tendrá la razón es Dios. Y miren, si Dios, que siempre tiene la razón, escucha nuestras súplicas, ¿verdad? Así como somos, está ahí, no está, a ver, espérate un ratito, ¿qué dice mi celular? No, Él está atento a nuestras súplicas, a pesar de nosotros mismos. Él no se equivoca, ¿saben? Él es perfecto y siendo perfecto nos escucha. Así nuestras súplicas no sean válidas. Así sean, ¿sabes? No, bueno, cuando vas madurando sabes, Señor, ¿por qué te habrá pedido eso hace años? Ahora no te lo diría, no te lo pediría a Dios. Pero, gracias Padre porque he madurado. Pero en ese momento de inmadurez que vivimos, Dios nos escucha. O sea, está atento igual, ¿no? Entonces, si Dios lo hace, nosotros que somos seres imperfectos y no tendremos la razón, ¿por qué no escuchar? ¿Por qué no aprender de este hábito en nuestras vidas? Y aprender realmente a escuchar a nuestro interlocutor, al que está del otro lado. Ahora, este escuchar no queda aquí. ¿Cómo dice el título de la prédica? Escuchar y hacer. Entonces, en Hebreos 3:13 dice lo siguiente: exhórtense todos los días mientras les quede tiempo, para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado. La importancia del poder exhortarnos, animarlos, ¿no? Es importante la exhortación, es decir, el animarnos, el tener un consejo los unos a los otros. Entonces, el escuchar nos va a llevar a poder aconsejar con sabiduría, pero también poder dejar de ser nosotros aconsejados. Escuchar para aconsejar y también escuchar el consejo que pueden tener para con nosotros. Amén. Entonces, eso es lo único que nosotros podemos, lo que nos va a hacer escuchar, estar atentos. Vamos a tener este hábito y también nos va a servir para ser empáticos, para ser vulnerables y escuchar también de la otra persona y ver nuestras vidas y decir, oye, sí, esto es algo que tengo que cambiar en mi vida, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo muy en claro. La Biblia dice, no va a salir Proverbios 24:6, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Acá vemos muchas personas
¿verdad? Que yo creo que amamos a Dios, que en algún momento de nuestras vidas, mientras vayamos madurando, daremos buenos consejos. Quizá al principio nos equivocaremos, ¿verdad? Porque perfectos no somos y estamos camino a la perfección, dice la Biblia. Pero hay consejo en la casa de Dios y tenemos que estar con el corazón dispuesto a escucharlo, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo cuán importante es el poder escuchar, pero siempre cuando escuchamos hay una respuesta, ¿sí? ¿Cómo hemos visto este consejo o cómo puede ser recibido también? Entonces es muy importante el escuchar y el hacer. No solamente quedarnos con el escuchar, sino también poner en práctica lo que escucho. ¿De qué vale solo escuchar si yo no lo voy a poner en práctica en mi vida? Pues se queda ahí. Nunca dará fruto en mí esa palabra si yo no lo pongo en práctica en mi vida. Santiago 1:22 dice la palabra de Dios: pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Es decir, te puedes llenar de palabra, decir muchas cosas bonitas de la palabra de Dios, pero si no la pones realmente en práctica en tu vida, te engañas a ti mismo. Puedes llenarte, puedes hablar mucho, ¿no? Incluso aquí arriba, hablar mucho, pero si eso es lo que tú hablas, si eso es lo que yo hablo, no lo pongo en práctica, yo me estaría engañando a mí mismo. ¿No? Es necesario poner en práctica esto, lo que escuchamos, ese consejo que hemos recibido, el mensaje del domingo, ¿no? Algún mensaje que escuché en YouTube, que hice una prédica, o algo que leí en la palabra de Dios, en mi devocional, ¿sí? O en algo que escuchamos en los tiempos de oración. Todo esto nos puede llevar a poder sentir que tenemos que cambiar algo en nuestras vidas. En los tiempos de grupos pequeños, tantas veces que Dios nos habla, debemos estar atentos y ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. Pero si eso queda ahí, si solo escuchamos, mas no lo llevamos a nuestro corazón, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Y solo tendremos momentos de remordimiento, mas no de arrepentimiento. Muchas veces escuchamos, decimos, oh, y queda ahí. Ese remordimiento. Simplemente dices, sí, Dios. Y al día siguiente no haces ningún plan ni nada para cambiar ese hábito, para cambiar eso en tu vida. Lo dejas pasar. Entonces solo hubo un remordimiento, mas no un arrepentimiento genuino. ¿Saben? Una característica del discipulado en la época de Jesús era que un verdadero discípulo trataba de vivir lo que hablaba su maestro. Esa era una característica. Es por eso que cuando veían a los discípulos, los reconocían por su manera de caminar, por su manera de hablar, porque ellos estaban tan pegados al maestro que hasta sus formas de hablar, sus formas de caminar, de ser, era un reflejo de Jesús. Ese era ser un discípulo. No es que venían a las 8 de la mañana a su clase de discipulado, ¿no? Y de ahí se iban. No, el discipulado era estar con ellos. Por eso que le preguntaban, ¿dónde duermes? A Jesús, porque ahí yo quiero ir donde tú estás siempre. Ese era el discipulado. Esa era la esencia del discipulado. En caso contrario, solo eras un espectador de lo que hacía Jesús. Espectador de milagros, espectador de prodigios, pero no un discípulo de Él, ¿no? Y Jesús lo dijo en Mateo, no lo vamos a poner. Mateo, escríbelo si deseas, Mateo 7, 24, 27, lo voy a parafrasear, que aquel que escucha la palabra y la pone en práctica es como un hombre que construye sobre la roca su casa, ¿verdad? Vendrá lluvias, vendrá tempestades y la casa estará firme.
Habrá lluvias y tempestades, eso va a venir. Pero como tú estás en Cristo, como hemos cantado, mi roca eterna está hoy, es nuestra roca, porque estamos fundamentados en esa roca que no tiene fin, roca eterna. Vendrán cualquier vicisitud, cualquier problema y tu vida, tu casa estará firme. El que escucha la palabra y la pone en práctica. Más el que escucha y no la pone en práctica es como si construyera su casa sobre la arena, cerca a donde los huaicos caen. Vendrá cualquier tempestad temporal y se arruinará esa casa. Y dice la Biblia, grande, escuchen, no dice y su casa se destruirá, dice y grande será su ruina. A veces pasamos por alto lo que dice la palabra de Dios. Dice, si tú estás firme en la roca, tu casa la construyes y firme, estarás sobre mí. Y vendrán problemas, hijo, pero estarás seguro en mí. Ay, pero si escuchas y no pones en práctica, es como si estuvieras construyendo en la arena. Te aseguro que se va a caer. Y grande será tu ruina. Yo creo que esta palabra hoy nos debe llevar a reflexionar, ¿verdad? Porque si está en su palabra, amada iglesia, es porque Dios nos está alertando. Por algo está en su palabra. Entonces, cuando venga la ruina no viene porque simplemente vino, sino porque ¿dónde fundamentaste tu casa? Cuando haya algo así, tú dices, ¿cómo estaba fundamentada mi casa? ¿Cómo estaba fundamentada mi vida? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué aconteció esto con mi vida? Y debes ponerte a pensar, Dios estaba en la arena, pero hoy quiero fundamentar mi casa sobre ti, Dios. Escucharé tu palabra y la pondré en práctica. ¿Saben, iglesia? El estar centrado en nosotros nos va a impedir el poder escuchar a los demás y por ende no podremos dar un consejo con sabiduría o poder recibir un consejo con humildad. Si estamos enfocados en nosotros mismos, pues siempre veremos la forma de defendernos. Siempre, cuando estamos enfocados en nosotros, siempre veremos la forma de defender nuestra posición, mas no la de Cristo. Siempre. Nuestras réplicas estarán acompañadas de enojo. Si lo que Dios nos habla a través de nuestros hermanos, pastores, líderes, no va con nosotros, no va con lo que pienso, no, simplemente quedará ahí y no haremos cambios en nosotros. Y estaremos siendo necios y mintiéndonos a nosotros mismos. Entonces, escuchemos y pongamos en práctica el consejo que viene de Dios a través de personas, a través de su palabra. Y realmente vamos a crecer en Él. Iglesia, yo sé que el hábito de escuchar es un hábito difícil. Y más en este mundo que nos rodean con tantas distracciones. Tantas distracciones. Antes no había tantas distracciones cuando éramos niños. Bueno, hablo de mí, ¿no? Por la edad que tengo. Pero ahora, ¿cuántas distracciones hay? ¿Cuántas? Y Dios nos quiere hablar. ¿Saben? La voz de Dios esta mañana es: hijo, yo te quiero hablar. Pero te veo tan ocupado en tus cosas, tan metido en lo tuyo, que no me dejas. Cuánto quisiera cenar contigo. Cuánto quisiera entrar a tu vida y estar contigo, cenando. Hay una canción de Marcos Vidal que dice:
como sentarme contigo a la mesa, Dios, encender una vela y que la vela se derrita totalmente porque he estado contigo hablando y pasando el tiempo. Y hoy preguntémonos a nosotros esta mañana, ¿cuánto tiempo así de escuchar al Señor paso en el día? ¿Cuánto? Y yo me pregunto eso a mí. A veces estamos tan metidos en nuestras labores diarias que yo creo que lo primero que debemos buscar después de estar quizá muy ocupados es a Dios. Antes que una película. No, que tengo que ir a ver Mario Bros porque está genial. Antes de cualquier cosa, buscar a Dios. O sea, yo me imagino al Señor afuera de mi vida, así parado. Y esta es la puerta de mi vida. El Señor. Y yo adentro. Estoy poniendo algo figurativo adentro. Escuchando la puerta y poniéndome audífonos. Metiéndome en mi vida, en mis asuntos. Y Dios tocando. Tocando afuera. Solo tenemos que abrir la puerta. Y yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Va a cambiar. Esas ideologías, esas mentiras que el enemigo quiere meter en tu vida, van a cambiar si solo te decides dejarlo entrar a tu vida de verdad. Pero a veces pensamos que esto es solamente para recibir a Cristo en nuestro corazón. No, este es un llamado a su iglesia. Ese llamado a la puerta es un llamado a su iglesia. Y es por eso que viene, y aquel que quiera, pues abra esa puerta. Porque eso va a depender de nosotros. ¿Saben, iglesia? Dios no te va a agarrar y te va a llevar a eso. Tú lo decides. Tú lo decides. Por eso, si no, no diría eso la palabra de Dios que le está tocando. Diría, yo entro y ya pues, recíbeme. Dice, yo toco. Y Dios está tocando. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios. Y si hay en tu corazón esta mañana el poder venir delante de su presencia, decirle, Dios, aquí estoy esta mañana. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Dile, Dios, Padre Celestial, Dios, ay, tú me conoces. Tú me conoces. Sabes de mí tanto, Dios, incluso más de lo que yo sé de mí, Padre. Tanto sabes. Sabes cuando me desespero. Sabes cuando yo reclamo cosas. Sabes cuán airado soy. Dios, tú me conoces, Padre. Cuando a veces me dejo llevar por mis impulsos. Ay, Dios. Si yo fuera tú, quizás ya me hubiera desaparecido. Pero qué bueno que tú eres un Dios amoroso, que estás ahí tocando, llamando a mi vida y dándome la oportunidad una y otra vez de venir a tus pies. Y iglesia, y este es el tiempo. Hoy, domingo 16 de abril, que tú puedas venir delante de Dios y decirle, Padre, aquí estoy. Oh Dios, haz de mí lo que tengas que hacer, Señor Jesús. Dejo todo, Dios, por ti. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy esta mañana, Señor Jesús. Aquí está tu iglesia esta mañana, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Obra en cada uno de nosotros. Dime, amada iglesia, si tú dejas que actúe el Dios Todopoderoso en tu vida, imagínate
lo que va a pasar con tu vida. Si dejas que el Dios Todopoderoso controle todo tu ser. Gracias, Dios. Aquí estamos. Aquí está esta iglesia, Emmanuel, Dios, dispuestos, Señor, a vivir para ti. Dios, gracias, Padre, por esta palabra esta mañana. Gracias, Señor.